Bueno, pues primeramente quiero saber cómo se encuentran ustedes hoy, si pues estudiaron y pues si recuerdan qué es lo que hemos estado viendo aquí. Vamos a ver la pregunta 54, pero antes pues, ¿quién me quiere decir cuál es el capítulo en el que nos encontramos? Ok, el capítulo 7, ¿y cuál es el título de este capítulo? ¿Alguien más, aparte de Abby, que recuerde? Ok, el pacto de gracia. Ok, estamos en este capítulo y anteriormente vimos el capítulo 6. ¿Alguien recuerda el título de este capítulo? No, el nombre del capítulo 6, de la parte 6 del catecismo. El pecado, exactamente. El capítulo 6 vimos acerca del pecado. Y pues en esta parte vimos pues el significado del pecado, lo que es la transgresión, lo que merece el hombre que transgrede la ley de Dios, y también aprendimos que así como por un hombre, ¿alguien recuerda cuál es el nombre de este hombre por el cual entró el pecado? Adán. ¿Y el nombre de la mujer? Eva. Ok, aprendimos que por un hombre entró el pecado a este mundo, así como dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, hasta este punto comprendemos que el pecado ahora habita en nosotros y que es algo pues con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Entonces, con esta parte quiero que pensemos que si por un hombre entró el pecado, que ya pues vimos que es Adán, ahora, si él era nuestro representante, ¿ustedes y yo somos pecadores? Sí, ok, pues sí somos pecadores. Y si ustedes y yo también tenemos esta parte del pecado, pues somos también culpables del pecado, somos culpables, llevamos la culpa de él. Sí, ok. Y si somos culpables, ¿merecemos ir al cielo? ¿Por nuestra culpa merecemos ir al cielo nosotros? No, ¿verdad? Entonces, si no merecemos ir al cielo, ¿podemos alcanzarlo por medio de nuestras obras? No, es imposible alcanzarlo por medio de nuestras obras. Y por lo tanto, ¿qué necesitamos nosotros para alcanzar el cielo si las obras son insuficientes? Recordando un poco acerca de este capítulo que estamos viendo. Por la gracia, y hay una función de Cristo que vimos hace un poco, que el mediador. Entonces necesitamos un mediador para que nos represente delante de Dios y que Él sea pues el que nos justifique. Y ahora este mediador pues bien sabemos que es Cristo y que es el único que nos puede justificar delante de Dios. Y bueno, una de las funciones de este mediador que es Cristo es precisamente algo que vamos a ver el día de hoy, expiarnos de nuestros pecados. Entonces, la pregunta dice, ¿qué significa expiación? A ver, ahorita al final la vamos a responder y vamos a continuar. Bueno, la palabra expiar significa borrar las culpas de lo cual nosotros llevamos por ser hombres descendientes de Adán, purificarse por medio de ellas por medio de algún sacrificio. De acuerdo con R.C. Sproul, podemos ver que expiar significa reparar y corregir lo que está mal. Es decir, en nosotros hay algo mal y necesitamos de expiación. ¿Sí, Judith? ¿Quieres decir algo? La respuesta, si gustas ahorita nos esperamos y entre todos decimos la respuesta de la pregunta, ¿va? Ok. Entonces, vemos que expiar significa reparar y corregir lo que está mal. Voy a tratar de ilustrarlo, espero que sea muy comprensible, pero podemos poner en medio al cielo, que es pues a donde nosotros queremos llegar. Por una parte tenemos el pecado,
del cual somos, pues llevamos la culpa de él. Y también, pues esto, al tener la culpa, pues estamos bajo la condenación. Entonces el pecado nos lleva a que somos culpables y esta culpa nos lleva a la condenación. Por lo tanto, en un estado normal, pues es imposible que nosotros lleguemos al cielo por nuestro pecado, la culpa, y que estamos bajo condenación. Ahora, ya bien vimos hace un momento y ustedes me dijeron que también a través de las obras, pues es imposible agradar a Dios y es imposible llegar al cielo. Entonces también las obras no son ningún medio. Pero vimos que en este capítulo también conocimos acerca de un mediador, que este mediador es Cristo, y que Cristo es quien hace la función de la expiación. Y a través de esta expiación que hace Cristo, ahora sí nosotros podemos llegar al cielo, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo, y por eso es la importancia de conocer qué significa la expiación. Ahora sí, la respuesta es, y pues si quieren los que se la aprendieron, los que la estudiaron, y si no, pues ahorita la vamos a aprender, si responden después de mí. Yo voy a decir la pregunta y ustedes con voz fuerte y clara lo dicen para que todos los hermanos escuchen la respuesta. Dice la pregunta, ¿qué significa expiación? Ok, ¿alguien más de Abi? A ver, vamos con Judith y después con Amir. Ok, Amir. Ok, ¿alguien más que se la haya aprendido y que quiera compartirla? ¿No? ¿Sí? Ok, entonces les voy a leer la respuesta. Dice la pregunta, ¿qué significa expiación? La satisfacción que dio Cristo a la justicia de Dios con sus sufrimientos y su muerte en lugar de pecadores. Ahora, ¿qué satisfizo Cristo en la cruz? De acuerdo con la respuesta que tenemos en el catecismo, la justicia de Dios, es decir, la ira de Dios en contra del pecador. ¿Y quiénes son los pecadores? Pues todos, ninguno de nosotros se libra y podría decir que no hemos pecado. ¿Y cómo satisfizo Cristo la justicia de Dios? Como lo podemos ver en la segunda parte de la respuesta, con sus sufrimientos y su muerte en lugar de pecadores. ¿Qué nos correspondía a nosotros como pecadores? Estar en la cruz, sufrir lo que Cristo sufrió, pero hay un inconveniente, que Cristo sí vivió perfectamente cumpliendo la ley, que Él sí nunca pecó, y eso a nosotros pues nos hace inútiles para ese sacrificio. Por lo tanto, al 100% necesitamos de Cristo, que es el único que nos puede expiar. Les repito la respuesta, la satisfacción que dio Cristo a la justicia de Dios con sus sufrimientos y su muerte en lugar de pecadores. Tomar el lugar que a mí me correspondía y morir pues por nosotros. Ahora, si recuerdan, el hermano Iram en alguna clase del catecismo les explicó cómo el sumo sacerdote era el representante del pueblo de Dios y él tenía que hacer continuamente sacrificios para expiar los pecados de Israel. Es decir, un animal moría por los pecados de los hombres, pero esto era continuo. Todos los días, incluso había una festividad al año que se tenía que hacer por el pecado de todo el pueblo, pero continuo, porque el hombre nunca dejaba de pecar y así nosotros nunca dejamos de pecar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora no necesitamos estar sacrificando corderos, que eran perfectos además, o en un sentido está sacrificando a Cristo en todo momento, sino que Él una vez y para siempre fue crucificado, llevó todos nuestros pecados
y ahora somos salvos por ese sacrificio y pues por gracia, ¿no? Ahora vamos a ver los versículos. Tenemos Isaías 53:5, Romanos 5:8 y 2 de Corintios 5:21. ¿Quién quiere decir Isaías? Ok, Amir, Isaías. ¿Y alguien más Isaías? Avi y ahorita vamos con otro, ¿vale? A ver, Amir, Isaías. Fuerte para que todos te escuchen aquí. Ok, Avi. Y Teúl. Ok, muy bien. Judith, ¿te aprendiste Isaías 53:5? ¿Sí? ¿Lo quieres repetir? ¿El castigo? Ok. ¿Y Romanos 5:8? ¿Avi? Ok, Amir. Ok, ¿sí? Muy bien. Ibrahim, ¿quieres decirnos algún versículo que te aprendiste? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Romanos 5:8? Ok. ¿Y 2 de Corintios 5:21? ¿Deúl? Sí, ¿no? A ver, la anterior. Sí. ¿En qué siendo? Ok. ¿Y 2 de Corintios 5:21? Ese es ajá. Para que no. Ok, muy bien. ¿Y Avi? Muy bien. Entonces, esta fue la pregunta de hoy. ¿Qué significa expiación? Y repitiendo, dice, la satisfacción que dio Cristo a la justicia de Dios con sus sufrimientos y su muerte en lugar de pecadores. El lugar que Cristo tomó en que nosotros nos correspondía estar y por el cual ahora podemos llegar al cielo, pues solamente por lo que Él hizo. Entonces, esta es la pregunta que nos correspondía el día de hoy y pues ya después vamos a seguir aprendiendo más acerca de Cristo y de qué le sucedió a su cuerpo después de morir.